Hola a todos, mi nombre es Eduardo García, soy profesor de finanzas y hoy vamos a continuar con el vídeo que veíamos de apalancamiento operativo. Lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Este concepto de apalancamiento operativo, que recordaréis que lo que trata de medir es el impacto que tiene sobre el beneficio de la compañía variaciones en el nivel de actividad. Pues bien, lo vamos a ver con un ejercicio, con un ejemplo para que lo situemos, para que lo concretemos en un número y luego presentamos en definitiva la ecuación del apalancamiento operativo, ¿vale? Para ello, bueno, solamente recordar la fórmula que decíamos del beneficio, que decíamos que el beneficio es una función que depende, si lo vemos en términos total, pues depende del margen de contribución total del mix de producto y de los costes fijos, y si lo vemos en términos unitarios, pues depende del volumen de actividad expresado por X, ¿vale?, por el número de unidades, del margen de contribución y de los costes fijos. Hemos puesto aquí un ejercicio, un ejemplo consistente en lo siguiente. Imaginemos en definitiva que una compañía ha definido una determinada capacidad de producción, que asociada a esa capacidad de producción existen unos costes fijos de difícil reversión en el corto plazo por importe de 1 millón de unidades monetarias. Vamos a suponer que el precio medio de producto está en torno a 2.000 euros por unidad de producto y vamos a suponer que el coste variable por unidad de producto, pues en este caso son 800. ¿Vale? Entonces, lo que queremos saber, nos preguntamos en definitiva es cuál es el beneficio que tiene la compañía a un nivel de actividad de, por ejemplo, 1.000 unidades de producto. Bueno, pues bastaría simplemente, en esa primera pregunta que nos hacemos, aplicar la ecuación del beneficio y decimos que el beneficio de la compañía a 1.000 unidades de producto pues será igual a X, pues serán 1.000 unidades de producto multiplicado por el margen de contribución unitario, que sería precio de X 2.000 menos 800, que es el coste variable, por tanto, margen de contribución 1.200 euros por unidad de producto, y a esto le descontamos en definitiva los costes fijos por importe de 1 millón, y por tanto lo que nos da es la cifra de beneficio de 1.000 por 1.200, 1.200.000, que menos 1 millón, pues serían en definitiva 200.000, ¿vale? Así que el beneficio de la compañía a este nivel de actividad, a 1.000 unidades de producto, pues serían 200.000. Bien, ahora nos podemos preguntar es cuánto se incrementa el beneficio, cuál sería el beneficio incremental si la compañía, en vez de vender 1.000 unidades, vende un 10% más, ¿vale? Por tanto, la segunda pregunta que nos hacemos es cuál sería el beneficio prima, si en vez de vender 1.000 unidades de producto, vendemos un 10% más. Así que incremento de la actividad un 10%, por tanto, a 1.100 unidades de producto. Bueno, pues vamos a calcularlo, ¿vale? Sería, aplicando la misma fórmula, serían 1.100 unidades de producto, lo multiplicamos por el margen de contribución. Suponemos que el margen de contribución permanece más o menos constante, porque el hecho de que yo venda más no significa necesariamente que o tenga que vender a precios más bajos o los costes variables sean mejores, ¿vale? Vamos a suponer que se mantiene más o menos estable el margen de contribución, y por tanto, pues que serían 2.000 menos 800, pues seguirían siendo en definitiva 1.200 euros por unidad de producto su margen de contribución, ¿vale? Y a esto lo importante, como decíamos en otros vídeos, es que el coste fijo en el corto plazo se mantenga, por tanto sujetamos el coste fijo y efectivamente, pues imaginemos que en definitiva es de 1 millón de unidades monetarias, ¿vale? Por tanto, en estas condiciones pues serán 1.100 por 1.200 serían 1.320.000 euros, que si le descontamos en definitiva el millón de costes fijos, nos daría que el beneficio serían 320.000 euros, ¿vale? Fijaros el impacto, ¿no?, que tiene, ¿no?, ante aumentos en el nivel de actividad. La actividad crece un 10%, así que vendemos 100 unidades de producto más, ¿vale? ¿Y cuánto se incrementa el beneficio? Pues si comparamos 320.000 con 200.000, el beneficio se incrementa en 120.000 unidades monetarias, ¿vale? La pregunta que normalmente hacemos aquí es, oye, ¿hubiera sido necesario hacer todo esto? Es decir, esperarnos hasta el cierre del mes para saber que el beneficio incremental hubieran sido 120.000, pues la respuesta es que no, ¿vale? Por la aplicación del concepto de margen de contribución. Fijaros, decíamos que el margen de contribución es la contribución marginal, y yo hablaba en otros vídeos que es el beneficio incremental, ¿no? ¿Cuál es el beneficio incremental que tiene en definitiva la compañía por cada unidad de producto que vende, su margen de contribución? Por tanto, no nos hubiera hecho falta esperarnos hasta el cierre del ejercicio para saber que, sujetado los costes fijos, ¿vale?, manteniendo el mismo margen de contribución promedio ponderado, 1.200, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, ¿cuánto se incrementaría el beneficio si la actividad sube un 10%?
expresamos la actividad en unidades de producto, luego ya veremos que lo podemos expresar en volumen de facturación, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Vendemos 100 unidades de producto más, cada unidad aporta 1.200, por tanto, el beneficio incremental serían 120.000, ¿vale? Por lo tanto, no necesitamos esperarnos al cierre del ejercicio para saber cuál es el beneficio incremental en las condiciones establecidas. Si no se ha modificado nada y usted en definitiva vende un 10% más de productos, pues serán las unidades de producto que venda multiplicado por su margen de contribución unitario, pues sería el incremento del beneficio, ¿vale? Pero fijaros, si ahora lo vemos esto en porcentaje, ¿cuánto se ha incrementado el beneficio en porcentaje? Diríamos 120.000, lo comparamos en este caso con 200.000 y fijaros que el incremento del beneficio es un 60%, ¿vale? Esto es lo que decimos del apalancamiento operativo, ¿vale? Ante aumento de la actividad de un 10%, el beneficio crece un 60%, ¿vale? Esta compañía diríamos que tiene un alto apalancamiento operativo, porque pequeñas variaciones en el nivel de actividad, ¿vale?, impactan de una manera definitiva en el beneficio de la compañía, ¿vale? Este concepto de apalancamiento operativo lo podemos formular, ¿vale?, y lo decimos que el incremento en definitiva del beneficio, lo podemos calcular por arriba, solemos poner el incremento del margen de contribución, ¿vale?, y abajo lo que ponemos es el beneficio anterior, ¿vale?, el beneficio en definitiva en el periodo anterior, ¿vale? Por tanto, ¿cuánto se incrementa el beneficio ante variaciones en el nivel de actividad? Ponemos aquí incremento de margen de contribución, pero es verdad que hay que tener cuidado con una cosa, ¿vale? ¿Qué cosa tenemos que tener cuidado? Porque estamos suponiendo en esta estructura que el coste fijo permanece constante, pero esto no tiene por qué ser así en todos los casos. De hecho, hay en muchas ocasiones donde a lo mejor el incremento de la actividad viene aparejado también un pequeño incremento, o gran incremento, un pequeño normalmente, en el corto plazo, también del coste fijo, ¿vale? Por ejemplo, sería el ejemplo de si ampliamos en definitiva el horario de apertura, ampliamos el horario de apertura, lógicamente, para vender más, pero esa ampliación del horario de apertura puede suponer un incremento, bueno, de hecho supone incremento de algunos costes fijos incrementales. Por ejemplo, si amplías el horario de apertura, pues tienes que gastarte más euros en luz, te tienes que gastar más euros en suministros, en muchos casos, te tienes que gastar más en personal, ¿vale? Y una vez, en definitiva, que has definido esta nueva capacidad, es decir, que has abierto una hora más, tienes que calcular cuál es el coste incremental fijo por abrir una hora más y razonablemente, en tanto no cambies tu horario de apertura, esa nueva estructura de costes fijos pues se va a mantener, ¿vale? Y da igual que vendan más o que vendan menos en esa hora de apertura que has abierto más, el coste fijo lo vas a tener en cualquier caso. Esto es lo que yo llamo modificaciones de capacidad de producción en el corto plazo, que te pueden alterar también tu estructura, en este caso, pues, como decimos en definitiva, de costes fijos, ¿vale? Bueno, por tanto, el incremento del beneficio, aunque en casi todos los manuales aparece como incremento de margen de contribución, teníamos que ver, también pensar si en algún momento alguna parte de la estructura de costes fijos crece. Por supuesto que en el ejemplo que ponemos antes, los alquileres no van a ser los mismos, ¿vale? Lo que pagas a la gestoría no, porque va a ser lo mismo. Por eso tienes que discernir qué costes fijos incrementales aumentan, qué costes fijos en definitiva no aumentan, ¿vale? Bueno, en cualquiera de los casos, lo que decimos es que este incremento, de alguna forma esta variación en la actividad, que lo podemos ver en la formulita, sería 120.000 dividido entre 200.000, pues 60%, ¿vale? Va a depender del peso que tenga el coste fijo sobre los costes totales, ¿vale? Por ejemplo, en un caso como el que nos ocupa, ¿vale?, vemos esta relación de apalancamiento y la relacionamos, el coste fijo, que aquí es 1 millón, ¿vale?, lo dividimos en definitiva entre el coste total, que sería 1 millón, en este caso, más 800 por 1000 serían 800.000, pues el coste total serían 1.800.000, ¿vale? Por tanto, veis que aquí la relación de apalancamiento es muy intensa, porque el coste fijo, lógicamente, pesa mucho sobre el coste variable, ¿vale? ¿Qué pasará a medida que vayamos incrementando nuestra actividad? Pues que, como vemos, la relación de apalancamiento va disminuyendo, ¿vale? Por ejemplo, en una situación como esta, tenemos una relación de coste fijo, pues sería 1 millón, ¿vale? Pero ahora el nuevo coste total pues serían 800, ¿vale?, por 1.100, pues serían 880.000 y, por tanto, lógicamente, el coste total pues aumentaría y, por tanto, como veis, la relación de apalancamiento va disminuyendo, ¿vale? Si esto lo lleváramos al total de la expresión, ¿vale? Por ejemplo, lo voy a llevar a esta relación de apalancamiento, pues de alguna forma al ejemplo desde
imaginaos una estructura de costes fijos, en vez de con 6 ceros, pues vamos a ponerla aquí en rojo, una estructura de costes fijos con solo 5 ceros, ¿vale? Lo voy a poner aquí en rojo para que veamos el impacto, suponiendo que todo permanece constante, ¿vale? Por tanto, si todo fuera igual, menos la estructura de costes fijos, que en vez de tener 6 ceros tendría solamente 5 ceros, diríamos que el beneficio sería 1.000 por 1.200, 1.200.000, que si le restamos 100.000, pues efectivamente sería 1.000.000, como decimos, 1.200.000 menos 100.000, pues sería 1.100.000 de beneficio, ¿vale? Lo que estoy haciendo es, para que veáis en definitiva, en una estructura de poco peso del coste fijo, cómo actúa el apalancamiento, ¿vale? En este sentido. Así que en las mismas circunstancias de actividad, en las mismas circunstancias, en este caso de margen de contribución, y con una estructura de costes fijos mucho menor, ¿vale? Es decir, bueno, pues 10 veces menor, pues tendríamos un beneficio de 1.100.000. Vamos a hacer lo mismo en el otro caso, suponiendo que la actividad crece el 10%, vamos a suponer que la estructura de costes fijos se mantuviera también, y por tanto aquí tendríamos 1.320.000 menos 100.000, pues sería 1.220.000 de beneficio, ¿vale? Como veis, el incremental del beneficio en ambos casos sigue siendo 120.000. Por eso es por lo que aquí pongo el ejemplo, porque el incremental del beneficio no depende en este caso de los costes fijos, ¿vale? Depende de cómo actúes con los costes fijos, de cómo sujetes los costes fijos, ¿vale? Pero no depende de eso, sino que depende fundamentalmente del margen de contribución, ¿vale? Por eso es por lo que el margen de contribución es un concepto tan importante, es un concepto de beneficio incremental. Pues bien, en este caso el beneficio incremental sigue siendo el mismo, porque va asociado a las unidades que vender de más, y va asociado en definitiva, pues lógicamente pues en este caso al margen de contribución unitario, que serían pues 100 por 1.200 por 120.000. Pero fijaros la relación ahora, si ahora comparamos 120.000, lo comparamos en este caso con 1.100.000, ¿vale? La actividad crece, ¿vale? La actividad crece el 10%, está creciendo igual el 10%, pero fijaros, el beneficio siempre crece algo más que proporcional. ¿Por qué? Por la ecuación esta que hemos dicho, ¿vale? Si ante aumentos en el nivel de actividad los ingresos crecen, los costes no crecen todos en la misma proporción. De ahí el juego de la importancia de fijar el coste fijo, ¿vale? Cuanto más sujetemos el coste fijo, digamos, más impacto va a tener el apalancamiento, ¿vale? Si efectivamente el coste fijo le dejamos que suba, pues el impacto del apalancamiento lógicamente será mucho menor, ¿vale? Por consiguiente, en este caso, crecimiento de la actividad del 10%, ¿vale? Y al final, el crecimiento del beneficio, si comparamos 120.000 con 1.100.000, crece más que la actividad, en este caso, pero muy poquito, ¿vale? Que es un 10,9%, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Pues porque en un caso como este, el peso del coste fijo es muy pequeño frente al coste total. Estamos hablando de 100.000 euros frente, bueno, pues en este caso pues serían frente a 900.000, ¿vale? Por tanto, 100.000 frente a 900.000, ¿vale? No representa el mismo peso que 1.000.000 frente a 1.800.000, ¿vale? Por tanto, cuanto más peso tenga el coste fijo, la compañía tiene un apalancamiento mayor, cuanto menos peso tenga el coste fijo, la compañía tiene un apalancamiento, en este caso, menor, ¿vale? Y por consiguiente, bueno, pues la estructura de costes fijos, el peso del coste fijo, pues afecta mucho a lo que podríamos llamar, en definitiva, el riesgo, ¿de acuerdo? El riesgo que corre una compañía. Porque una cosa que no hemos dicho hasta el momento, pero que supongo que está latente ahí, lo que es bueno para lo bueno, es decir, que ante variaciones en el nivel de actividad del 10%, el beneficio crece en este caso un 60%, lo que es bueno para lo bueno, también es malo para lo malo. Lo que es malo para lo malo es que caídas, en contextos como estos, caídas de la actividad de un 10%, también supone caídas del beneficio de un 60%. Por eso es por lo que decimos que el apalancamiento operativo es una medida del riesgo, ¿vale? Cuanto más apalancado estés, más riesgo tienes de que pequeñas variaciones en el nivel de actividad pues tengan un impacto mayor sobre el beneficio, ¿vale? Y por eso es por lo que las compañías de alguna forma tienen que definir cuál es su nivel de riesgo operativo, o dicho en otras palabras, cuál es el apalancamiento operativo con el que de alguna forma están dispuestas a trabajar, ¿vale? Este concepto de riesgo-apalancamiento operativo, bueno, pues lo presentaremos en este caso con otro vídeo, ¿vale? Que os invito, como en todos los casos, a que lo veáis, ¿vale?